Hoy hablaremos de varios temas, dos de los cuales ya salieron en el anterior vídeo. Esto puede parecer extraño, pero para analizar los hechos, estos deben conocerse lo máximo posible. Pues aunque a veces parece que no tienen que ver unos con los otros, en un momento estos se entrelazan. Por esto hoy hablaremos por este orden del Tratado de Versalles, Anschluss, Sudetes, el Pacto de Múnich y el de la Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 en Versalles. Entró en vigor el 10 de enero de 1920 y la vigencia era hasta el 1 de mayo de 1983. Sus condiciones eran ratificadas por la República de Weimar y 3 de los principales países aliados. Los aliados eran Francia y Reino Unido. La potencia central, Alemania. Otros firmantes, Italia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, Grecia, Guatemala, Haití, Islas, Honduras, Japón, Liberia, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Unión Sudafricana, India Británica, Siam, Uruguay y Nueva Zelanda. El depositario fue el gobierno de Francia. Los idiomas: francés, inglés y alemán. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra. Trato de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre el Imperio Alemán y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulaba que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra y bajo los términos de los artículos 231-248 deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por el acontecimiento posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Adolfo Hitler. Alemania liquidó el pago de las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados hasta la aprobación del tratado, que ascendían a 125 millones de euros.
cambio de 2010. Dichos intereses no podían ser abonados hasta que Alemania estuviera reunificada, dándosele por ello 20 años a partir de este momento. Por aquellos días se creía que nunca iban a ser abonados, pero tras procederse a la reunificación del país, se fijó el 3 de octubre de 1990 como fecha de inicio de estos 20 años. Finalmente, Alemania liquidó totalmente las reparaciones de guerra el 3 de octubre de 2010. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y entrar en vigor el armisticio, los aliados, Tercera República Francesa y el Reino Unido y los Estados Unidos, así como representantes de sus aliados durante la guerra, se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania, por aquel entonces ya la casi consolidada República de Weimar. El desaparecido Imperio Austrohúngaro, entonces ya dividido en la Primera República de Austria, el Reino de Hungría y la Primera República de Checoslovaquia, así como pérdidas territoriales a favor del Reino de Rumanía, el Reino de Italia y los nuevos estados de la Segunda República Polaca y el Reino de los serbios, croatas y eslovenos, el Imperio Otomano ya en plena partición y el Reino de Bulgaria, los aliados redactaron y firmaron tratados por cada una de las ponencias vencidas. El Tratado de Versalles fue el que le impuso al Imperio alemán. La guerra se desarrolló en todo el mundo, siendo en Oceanía poco importantes las operaciones, en África más extendidas, mientras que en Asia y Europa fueron particularmente intensas. Como recuerda J.M. Keiner, Alemania no se rindió de forma incondicional, sino en los términos acordados en la relación con el carácter general de la paz, y en concreto que Alemania compensara todo el daño causado a la población civil de los aliados y a su propiedad por la agresión de Alemania por tierra, mar y desde el aire. Las discusiones de los términos de paz empezaron el 18 de enero de 1919 y fue presentado ante Alemania en mayo siguiente como única alternativa. Su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades. El día después de la aceptación del tratado, el 23 de junio de 1919, fue el día de luto en Alemania, considerado como la primera gran derrota del parlamentarismo y el pecado original de la reciente formada República de Weimar. Tanto la delegación alemana como el gobierno alemán consideraron el Tratado de Versalles como un dictado impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. De hecho, el conde Ulrich von Boskop-Rantzau, quien dirigió la delegación alemana, vio imposibilidad de negociación en la conferencia. Particularmente molesto fue el precepto incorporado en el tratado de la culpa y responsabilidad de Alemania en la iniciación de la guerra. Esto se convirtió en un elemento de tensión en la política interna en Alemania, entre la derecha y los grupos nacionalistas, que rechazaban de plano todo el tratado, siendo partidarios de su revocación, y el centro liberal y los socialdemócratas, que trataban de suavizar las cláusulas más perjudiciales contra Alemania y otros países, para evitar una posible guerra de nuevo. El tratado estableció la creación de las sociedades de naciones. Por iniciativa del presidente de Estados Unidos,
Woodrow Wilson. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar en las disputas internacionales y evitar futuras guerras. Sin embargo, se vetó el ingreso de Alemania y de la Rusia bolchevique. El primer ministro francés Georges Clemenceau fue el más vehemente en cuanto a las represalias contra Alemania, dado las enormes pérdidas humanas y materiales producidas en el suelo francés, donde por la invasión alemana había transcurrido gran parte de la guerra. Otros requerimientos exigían a Alemania la pérdida de la soberanía sobre sus colonias y otros territorios. Dichas condiciones impuestas a Alemania fueron utilizadas por el nazismo para alcanzar el poder como pretexto para su política de expansión posterior. Estructura del tratado. Francisco León de la Barra, expresidente de México, presidente de la Junta de Arbitraje del Tratado de Versalles. Resumen de las estructuras del Tratado de Versalles. Primera parte. El Pacto de la Sociedad de Naciones. Segunda parte. Las fronteras alemanas. Tercera parte. Cláusula para Europa. Cuarta parte. Derechos e intereses alemanes fuera de Alemania. Quinta parte. Clausura militares, navales y aéreas. Sexta parte. Prisioneros de guerra y cementerios. Séptima parte. Sanciones. Octava parte. Reparaciones. Novena parte. Cláusulas financieras. Décima parte. Cláusulas económicas. Onceava parte. Navegación aérea. Doceava parte. Puertos, vías marítima y vía férrea. Treceava parte. Trabajo. Catorceava parte. Garantías. Quinceava parte. Previsiones misceláneas. Cláusulas territoriales. A causa del tratado, Alemania redujo considerablemente su territorio europeo de 540.766 kilómetros cuadrados en 1910, antes de la guerra, a 468.787 kilómetros cuadrados en 1925, después de la guerra. Además, fue obligada a ceder todo su imperio colonial, que fue repartido entre las naciones vencedoras, principalmente entre Reino Unido y Francia. El reparto fue el siguiente. Alsacia-Lorena fue restituida a Francia. Sarre quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones, que concedió a Francia su explotación económica durante 15 años, finalmente devuelto a Alemania en 1935 por el plebiscito de Sarres. Eupen y Malmedy fueron concedidas a Bélgica, así como Moresnet. El norte de Schleswig-Holstein pasó a dominio danés después de los resultados de un plebiscito. La mayor parte de la provincia de Posen y Prusia Occidental, parte de Silesia, pasaron a dominio polaco. Danzig y Memel, ciudades costeras del mar Báltico, se configuraron como ciudades libres bajo autoridad polaca y de la Sociedad de Naciones. El valle del río Niemen quedó bajo completo control de Lituania. Las colonias de Togolandia y Camerún se dividieron entre Francia y Reino Unido. África del sureste, actual Namibia, quedó bajo tutela de la Unión Sudafricana. La África Oriental alemana o Tanganica pasó en su mayor parte al Reino Unido, con la excepción de Ruanda y Burundi, que quedaron en manos de Bélgica, y el puerto de Kiongia, que fue devuelto a Portugal. La Nueva Guinea alemana
parte en la actualidad de Papúa Nueva Guinea, pasó a ser británica, aunque finalmente quedó bajo tutela de Australia. Las islas de Polinesia, que se dirigían desde esta, se repartieron entre Reino Unido y Japón. La prohibición de toda unión política de Austria con Alemania. Reducción del Imperio Otomano al territorio de la actual República de Turquía, ocupando solo la península de Anatolia y la región de Tracia, en torno de Estambul. Los territorios de Siria, Líbano, Irak y Palestina eran colocados bajo administración francesa y británica, mientras los antiguos territorios otomanos en la península arábiga eran convertidos en estados independientes. Cláusulas militares. Entrega de material militar y de la flota de guerra alemana. Ocupación de la orilla izquierda del Rin y desmilitarización de Renania. Reducción del ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación. Prohibición de fabricar material de guerra. Disolución del Estado Mayor del Ejército. Supresión del servicio militar obligatorio en Alemania. Internacionalización del Canal de Kiel. Cláusulas morales y políticas. Según el artículo 231, Alemania y sus aliados fueron los únicos responsables de la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declararán y Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones. Cláusulas económicas. Acción de la Comisión de Reparaciones de Guerra, cuyo monto quedaba por definir. Entrega de todos los barcos mercantes alemanes de más de 1.400 toneladas métricas de desplazamiento y cesión anual de 200.000 toneladas de nuevos barcos para restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto. Entrega anual de 44 millones de toneladas de carbón, 371.000 cabezas de ganado, la mitad de la producción química y farmacéutica, la totalidad de cables submarinos, etc., durante 5 años. Expropiación de la propiedad privada alemana en los territorios y colonias perdidas. El pago de 132.000 millones de marcos de oro alemán, lo que equivale a aproximadamente a 642.000 millones de dólares estadounidense a fecha de 2020. Una suma que Alemania no podía pagar y que muchos economistas en el momento consideraron excesiva, ya que significaba más que las reservas internacionales de Alemania y que, según muchos autores, causó la posterior hiperinflación. Cláusulas laborables. El Tratado de Versalles estableció principios universales y esenciales de los trabajadores en su artículo 427, de los cuales son: primero, el trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o artículo de comercio. Segundo, el derecho de asociación por razones lícitas tanto para trabajadores como empleadores. Tercero, el pago de un salario adecuado para el empleado,
que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de su época y país. Cuarto, la adaptación de 8 horas al día o 48 horas a la semana, dirigida a donde esto no se haya aplicado todavía. Quinto, la adopción de un descanso semanal de al menos 24 horas, el cual debe incluir el domingo siempre que sea posible. Sexto, la abolición del trabajo infantil y la imposición de condiciones similares en el trabajo de personas jóvenes que permitan continuar con su educación para asegurar su adecuado desarrollo físico. Séptimo, mujeres y hombres deben recibir igual remuneración por trabajo de igual valor. Octavo, el estándar establecido por las leyes de cada país, respetando las condiciones de trabajo, deben ser dictadas considerando un tratamiento económico equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en el mismo. Noveno, cada estado debe aprovisionarse con un sistema de inspección donde debe participar mujeres para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones para la protección de los empleados. Recepción y consecuencias. El Tratado de Versalles fue objeto de múltiples críticas. Las frustraciones y los desequilibrios que hizo nacer tuvieron un papel importante en las décadas que siguieron. Adolfo Hitler se opuso, desde que comenzó su ascensión política, al Tratado de Versalles, que hizo pesar todas las consecuencias de la guerra en los hombres de Alemania. En efecto, según el artículo 231, Alemania es considerada como la responsable de la guerra. El economista británico John Keynes, que participó en las negociaciones, lo consideró una paz cartaginesa. El Senado de los Estados Unidos no quiso firmar el tratado e impidió así la entrada de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, lo que desde un principio redujo el poder de esta organización. Tratados relacionados. También se suscribieron otros tratados elaborados y acordados en la Conferencia de Paz de París entre los aliados y las derrotadas potencias centrales. Armisticio del 11 de noviembre de 1918. Conferencia de Paz de París, 1919. Tratado de Saint-Germain-en-Laye con Austria, 19 de septiembre de 1919. Tratado de Neuilly con Bulgaria, 27 de noviembre de 1919. Tratado de Trianon con Hungría, 2 de junio de 1920. Tratado de Sèvres con Turquía, 10 de agosto de 1920. El Tratado de Versalles trajo consecuencias en cuanto en Alemania subió Hitler al gobierno, que a la vez tuvo sus consecuencias en la Guerra Civil Española, tal como se explicó en el anterior vídeo. Todo empezó por Anschluss, palabra alemana para anexión en su aceptación geopolítica. Se conoce en la historiografía moderna de la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi en marzo de 1938. El 12 de este mes, tropas de la Wehrmacht invadieron el Estado Federal de Austria, sin contar con resistencia, y este se convirtió en una provincia del Reich alemán, llamado Ostmark, antes de convertirse en un Gau.
Los sucesos del 12 de marzo de 1938 se enmarcan en los anhelos expansionistas de Adolfo Hitler para Alemania. Fueron precedidos por la devolución del Sare en 1935, tras el plebiscito que puso fin al control de la Sociedad de las Naciones que el Tratado de Versalles le había encomendado por un periodo de 15 años a Francia, y seguidos por la crisis de los Sudetes, la ocupación del resto de Checoslovaquia, la creación del Protectorado de Bohemia y Moravia y la invasión de Polonia, detonando la Segunda Guerra Mundial. La crisis de los Sudetes es el nombre dado a los sucesos que tuvieron lugar del 1 al 10 de octubre de 1938 en relación con los alemanes de los Sudetes, es decir, alemanes étnicos que vivían en Bohemia, Moravia y Silesia Oriental, donde componían la mayor parte de la población. Las raíces del conflicto comenzaron tras la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, cuando estas tierras fueron adjudicadas a Checoslovaquia por decisión de los países vencedores, con total independencia de la historia étnica del lugar. El 16 de marzo de 1939 se creó el Protectorado de Bohemia y Moravia. Procedentes. El conflicto comenzó en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro, que era multiétnico, se desmembró. Entonces los alemanes étnicos de dicho imperio rápidamente fundaron la República de Austria Alemana y pidieron su anexión a Alemania. No querían fundar un país aparte bajo el nombre de Austria, ya que ellos no eran una nación en sí, sino solamente uno de los grupos étnicos del desaparecido imperio. A su vez, los alemanes étnicos, que habían quedado separados de los primeros porque sus tierras habían sido adjudicadas a Checoslovaquia, los alemanes de los Sudetes pidieron su unión a la República de Austria Alemana, ya que anteriormente ellos también eran parte del Imperio Austrohúngaro, para después poder unirse todos juntos a Alemania. Sin embargo, los miembros de la Entente Cordiale se lo prohibieron. Determinaron que los primeros debían quedar en un país llamado Austria. Les prohibieron incluso el nombre de Austria Alemana, y que los segundos debían vivir como minoría étnica en un país extraño, Checoslovaquia. Además, determinaron que una parte del territorio de la República de Austria Alemana sería adjudicado a Italia, con toda su población de alemanes étnicos, que quedarían dividida de los austriacos. Los grandes sufrimientos infligidos por estas políticas, que desmembraron por la fuerza una nación que deseaba permanecer unida, inducirían el clima propicio para las emergentes políticas. Desde la creación de Checoslovaquia en 1918 se creó la expresión alemana Sudetenland para designar los territorios de la población alemana que habitaba en Moravia y sobre todo la frontera de Bohemia con la Silesia alemana, Sajonia y Baviera. Dicha minoría, que representaba más del 30% de la población total de estos territorios, de una población total de unos 3,5 millones de habitantes, conservaba la cultura y las tradiciones alemanes. Eran descendientes de colonos alemanes, invitados por los reyes de Bohemia a poblar la región a partir del siglo
13. El 1 de octubre de 1933 se creó el Partido Alemán de los Sudetes, que acabó reclamando la adhesión de la región al Tercer Reich. Dirigido por Konrad Henlein y su lugarteniente Karl Hermann Frank, el partido pactó secretamente con el Partido Nacional Socialista Alemán, que acababa de alcanzar el poder. Pese que a sus orígenes este partido no estaba vinculado a la ideología nazi y solo recurrió a él como un recurso para resolver su situación en Checoslovaquia. Tras su victoria electoral en 1935, alrededor del 80% del voto alemán reclamaron la formación de un Estado federal checo, que fue rechazado por el gobierno central. Desencantamiento de la crisis. Hitler aumenta la presión. Tras la anexión de Austria en marzo de 1938, Hitler se erigió como defensor de los alemanes de Checoslovaquia, cuyo reclamo nunca habían sido escuchados por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Esta situación hizo que el largo conflicto irresuelto de los alemanes de los Sudetes fuera conocido por todo el mundo. El Partido Alemán de los Sudetes promulgó los decretos de Kahlbach el 24 de abril de 1938, en los que exigía autonomía y libertad para profesar la ideología nazi, ya que era la única que había recogido su reclamo. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte envió a Lord Runciman para negociar un acuerdo con el gobierno checo, liderado por el entonces presidente Edvard Beneš, quien más tarde confiscaría todos los bienes de los alemanes de los Sudetes, solo basándose en criterios étnicos. Hitler envió entonces a Henlein a negociar, pero el gobierno checo no aceptó las demandas.